Buenas noches a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, 4 de marzo, en un espacio más de Entre Ideas. Jorge Fabio no nos puede acompañar el día de hoy, está celebrando su muy merecido cumpleaños. Y bueno, me estoy reintegrando después de 3 semanas de ausencia, de haber estado en un periplo por algunos países de América Latina y también estuve en Israel, donde en palabra empeñada he traído algunas fotografías de interés de lo que ha sido el viaje, particularmente en la visita a la ciudad de Jerusalén. Así que me reincorporo esta noche y aquí estoy con el compañero Emanuel. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado todo? Bueno, yo les he estado siguiendo los pasos, viendo el programa todas las semanas. Todo bien, tranquilo. Hoy, domingo 4 de marzo, sean todos bienvenidos a nuestro programa, como cada domingo, de 10 a 11 de la noche, este resumen que hacemos aquí en Entre Ideas, de las principales informaciones de la semana, a través del canal 16, que es nuestra plataforma natural, pero además estamos vía web en frecuenciasdominicana.com. Y tan pronto termine el programa, la hora completa la subimos a la plataforma YouTube, a nuestro canal Entre Ideas. No solo el programa del día de hoy, sino cada uno de los programas organizados por fecha. Y recordar también nuestras redes sociales para que puedan comunicar con nosotros. Entre Ideas RD en Facebook, Twitter e Instagram. Así mismo es. Bueno, como es usual, tengo entendido que tenemos ya preparado lo que es el video de la visita sorpresa número 197 que realizó hoy el presidente Danilo Medina para fortalecer a los productores de especias en Cuava. Así es, en la Cuava del programa. Entonces, no sé si sería posible ya entrarle de una vez al video que tenemos previsto para hoy, de la visita sorpresa. Nunca había venido un presidente a nuestra comunidad. Es algo extraordinario, de verdad, no sé cómo explicarlo. Me llené de alegría y al ver cuando llegó que las soluciones que nos dio, ya vamos a tener una guagua, que van a hacer la calle, eso fue espectacular. Vamos a reestructurar el proyecto y vamos a hacer un proyecto escalado. Comenzamos con las 1.200 que él tiene hasta llegar a las 5.000. ¡Bien! Le va a dar una mejor noticia. Por cada peso que le prestemos, el Estado le va a donar un peso. Nosotros queremos echar para adelante, cambiar la vida que tenemos, sembrando pimienta, sembrando enamocadas, sembrando malaguetas. Y ya ahora con la ayuda del presidente mucho mejor, porque tendremos los recursos necesarios. Jóvenes, viejos, todo el mundo quiere sembrar. Ánimo hay. Bueno, fue una visita bien interesante, fue particularmente productores de especies, y lo que el presidente les planteó fue la posibilidad de incrementar el número de tareas cultivadas. Ahí tenemos varias de las fotografías que dan fe de lo que fue la visita de hoy. Cada productor va a tener 2 tareas en cada uno de los cultivos propuestos: pimienta, nuez moscada, malagueta y vainilla. Y el presidente señaló que el Instituto Agrario Dominicano, el FEDA y Agricultura, Ministerio, volverán el jueves y reestructurarán el proyecto para realizar el escalado que se acordó, comenzando con 1.200 tareas para llegar hasta 5.000 tareas. También les dijo que les iba a doblar la cantidad de dinero que recibieran en empréstito. O sea que por cada peso que les diera, les va a dar otro peso de regalo, por decirlo así, ¿no? Y les ofreció una serie de equipos que estaban en necesidad, tanto desde el punto de vista de implementos agrícolas como un autobús que les va a llegar. No sé si tú tienes algún comentario en relación a la visita. En esa misma línea, las declaraciones del director del IAD con respecto a esto es que las especies en el mercado internacional, porque están siendo asesorados por asesores de Madagascar y Alemania, afirman que casi el kilo de canela específicamente cuesta casi $1.000, lo cual en el tiempo va a beneficiar mucho a la economía de este pueblo de
de la Cuava, que es pequeño, pero a medida de que se pueda hacer posible este proyecto que se está iniciando el día de hoy con el apoyo del gobierno, va a generar mucho progreso en esa zona, porque la especia en el mercado internacional tiene un buen valor. Sí, son rubros de un altísimo valor agregado en comparación a los rubros tradicionales que se pueden estar sembrando, así que es una iniciativa fantástica, ¿no?, para ese sector, y enhorabuena, ¿no?, por una nueva visita exitosa del presidente de la República. Él refería el compromiso que tenía contigo y con Jorge Fabio, que fue la visita que hice a Israel. Yo traje varias fotografías que me gustaría, que tienen un orden lógico de presentación. Me gustaría comenzar a iniciarlas. Y bueno, básicamente Israel fue, ahí está el mapa, ahí está ubicado Israel, la capital en realidad es Jerusalén, pero bueno, todas las embajadas están actualmente en Tel Aviv y se va a mudar próximamente, como ya sabemos, la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y está, ya va, un momentico, no vayan tan rápido. Gracias. Pues como verán, estamos en el Medio Oriente, están rodeados por países árabes, en el Líbano, Siria, Jordania y Egipto, y están de cara al mar del Mediterráneo. Entonces ahí fui invitado básicamente por una empresa que mi empresa pues representa aquí en República Dominicana para hacer unos entrenamientos, unos cursos en materia de calidad de energía, y pues tuve la oportunidad de mezclar ambos temas con hacer algo de turismo. Particularmente lo que me pidió Jorge Fabio, sí, dejen esa imagen, está correcta. El tema de Jerusalén, que es una ciudad de paz en hebreo antiguo, que fue conquistada por el rey David. Eso que tienen allí es el féretro del rey David, de hace 3 milenios, y es donde aquí se dirigen pues los de la fe judía a rezar. Para los cristianos es una ciudad donde se verifica la pasión de Cristo, y es una ciudad santa por excelencia, donde se encuentran los lugares más importantes del cristianismo también. Esa es una vista que hice una fotografía para que vieran el Monte de los Olivos, y en la parte del fondo se puede apreciar la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad amurallada y que cuenta con más de 800.000 habitantes, y se encuentra entre los montes de Judea y el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981 y cuenta con 4 barrios de distintas religiones: el judío, el armenio, el cristiano y el musulmán. Dentro de sus lugares más destacados. Los barrios están divididos por religión. Hay 4 barrios que están divididos por religión, eso es correcto. Esa iglesia es la Basílica de la Agonía. Dentro de esa basílica, si pasan la siguiente fotografía, dentro de esa, esa es una visual de la fachada más cercana. Continuamos con una más. Ahí podrán ver una piedra, una porción de roca, en la que, según la tradición, el propio Jesucristo oró la noche de su arresto después de celebrar la última cena. La siguiente fotografía se corresponde con, ese sería el Muro de los Lamentos. Esa es ya lo que sería la pared occidental, pero hay otra fotografía que vamos a ver qué otra tienes allí y las voy narrando. Bien, esa imagen se corresponde con el lugar exacto donde Cristo fue crucificado. Y ahí hay un altar y se va haciendo una fila y la gente va expresando su devoción. Digamos que ese es el sitio donde fue Cristo crucificado. La próxima imagen. Bueno, hay otras imágenes que van terminando con tengo ahí el cuarto donde está la última cena, tengo Mire, una pregunta. Dime. ¿Qué usted pudo percibir? Bueno, recordemos que
hace un tiempo el presidente Donald Trump decidió ejecutar una decisión que ya estaba tomada hace mucho tiempo en la Casa Blanca de mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Esa decisión a nivel internacional y más específicamente en los grupos religiosos causó una reacción muy negativa. Entonces, como usted estuvo por allá, yo quisiera saber, haciendo uso de la figura de la autoentrevista, ¿cuál fue su percepción en torno a ese tema allá en Jerusalén? Bueno, hay gente que le da realmente importancia al tema. O sea, lo que pude percibir cuando hice justamente esa pregunta a gente que es propia de Israel, no necesariamente de Jerusalén, sino que viven en las proximidades de Tel Aviv, pues señalan que va a ser un elemento muy interesante, incluso para la consecución de la paz. A mí me llamó mucho la atención que alguien me comentara que algo que sencillamente ha causado estupor en lo que son los países vecinos, todos enemigos de Israel, que una decisión como la del gobierno de los Estados Unidos de mudar la embajada a la capital, a Jerusalén, pudiese conllevar a la paz. Pero de alguna manera lo que intentaban decir era, no hemos logrado la paz con el status quo actual, con la situación actual, previniendo cualquier cosa. ¿Por qué no intentar una acción distinta que obligue a la contraparte a aceptar una circunstancia como lo es que Jerusalén es la capital de Israel? Sí. Entonces, bueno, básicamente habían dos posiciones cuando estuve conversando. Había la posición donde... De israelíes. De israelíes, sí. Sí, había la posición de israelíes, pero también había un americano participando de la conversación. El americano no daba crédito a la medida, pues propiamente. Mire, es el sepulcro, el Santo Sepulcro, donde está enterrado, digamos, o donde fue sepultado Cristo. Esa cueva la convirtieron en esa estructura dentro de la misma iglesia. Eso es una cosa realmente, y ahí la gente hace fila para poder. Y esa habitación la quise traer particularmente porque esa habitación señala el sitio donde se realizó la última cena. Okay. Y todo el mundo imagina que allí va a encontrar una mesa, pero no, sencillamente es un espacio alegórico al donde se desarrolló la última cena. Así que es un viaje muy interesante y gran contenido para cualquier creyente, independientemente de su profesión de fe. Pero para terminar con la idea de la mudanza de la embajada a Jerusalén. De Tel Aviv a Jerusalén. Sí. Me dice que hay dos grupos entonces. No es que habían dos grupos, sino que cuando estaba en la conversación había un americano y había un israelí. El americano no era muy pro Trump, por lo tanto decía que era un error porque eso iba a enturbiar las relaciones. Mientras que el israelí, que digamos que es el que realmente es el afectado por la decisión, estaba a favor. Y vive a favor. Y le decía sencillamente al americano, déjenlo hacer, déjenlo trabajar, no lo ataquen tanto. El hombre apenas tiene un año en el gobierno y todo el tiempo lo que se ve por la televisión, por los medios, es una crítica feroz. Sin embargo, el crecimiento económico en Estados Unidos en la gestión de Donald Trump ha sido muy positiva, mucho más que Barack Obama. Sí, pero el propio israelí decía, denle la oportunidad, denle la oportunidad. Y bueno, eso es una de las noticias que tenemos desde el punto de vista internacional. No sé si llegaste a ver, pero la semana pasada Trump anunció que iba a imponer medidas arancelarias a la importación de acero y aluminio. Se habla de un 25% de arancel a las importaciones de acero y aluminio en los Estados Unidos, lo cual afecta de manera directa a aliados tradicionales en el comercio de los Estados Unidos. Pero lo que me llamó mucho la atención es que el gobierno de China advirtió hoy que mucho cuidado con los Estados Unidos a iniciar guerras de tipo comercial porque ellos no se iban a quedar cruzados de brazos. Y entonces ahí lo afirmó en una rueda de prensa ese señor que está allí, que se llama Zhang Yeshui, que es portavoz del plenario de la Asamblea Nacional Popular del Poder Legislativo chino. Y básicamente dijo que las políticas basadas en juicios y presunciones equivocadas dañarán las relaciones y traerán consecuencias que ninguna parte querría ver.
El total de intercambio comercial entre la China y los Estados Unidos alcanzó en el 2017 una cifra que yo la verdad que si no es porque la averiguo no me lo hubiera creído. 580.000 millones de dólares en el 2017. Solo en un año, sí. Solo en un año. Entonces, obviamente este tipo de medidas despiertan todas las alarmas o disparan todas las alarmas por parte del socio comercial más importante que puede tener los Estados Unidos. Claro, y los demás players también del comercio internacional. Sí, hay quienes dicen, yo escuché algunas declaraciones de detractores que mencionaban que cómo era posible que no se fuese más duro en una política exterior contra Rusia y contra Putin, y si se fuese con políticas comerciales que pudieran afectar las relaciones con los aliados naturales de los Estados Unidos. Ha generado muchísima polémica. Tengo gente que apoya 100% la medida porque consideran que es muy importante que los Estados Unidos preserve la posibilidad de fabricar internamente todo el acero y el aluminio que necesite de cara a posibles, fíjate tú la posición, de cara a posibles conflictos bélicos, donde si el día de mañana necesita del acero y del aluminio para fabricar mayor cantidad de armas, no vaya a tener obstáculos por parte de que sus proveedores habituales y frente a una industria minusválida precisamente porque hay otros proveedores más económicos. Claro. Así que es un tema que pica y se extiende, como dicen, ¿no? Pero tú tenías un comentario. Hay varios puntos interesantísimos sobre las últimas ejecutorias de Donald Trump. Por dar un ejemplo, todo este tema de la regulación de las armas en Estados Unidos es todo un debate, y en el programa pasado estuvimos hablando de esto, y es que a través de los años, bueno, en primer lugar hay que decir que Donald Trump ha sido miembro de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos. Y el senador Marco Rubio también. Y es uno de los más beneficiados por la Asociación Nacional del Rifle. Esto es a propósito del último atentado que sucedió en Parkland por Nicolás Cruz. Colegio donde estudia un sobrino mío. Ok. Y la medida que intenta tomar Donald Trump es armar a los maestros. Pero no, esto es un análisis que hay que hacerlo, como decía el israelí, déjenlo trabajar. Esto no es un tema de Donald Trump, esto es algo que viene desde la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos y que ningún presidente de Estados Unidos se ha atrevido a ponerse en contra de la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los grupos de poder de mayor influencia en todos los estamentos estatales de Estados Unidos. Incluso según una agencia, es la tercera con más fuerza del sector privado. O sea que esos temas son los que están en Estados Unidos. Y por ejemplo, por seguir otro tema con respecto a Donald Trump, es que en la administración de Barack Obama, tan pronto él entra en el Salón Oval, que es el despacho presidencial en Estados Unidos, él intenta cerrar la cárcel de Guantánamo, que es una cárcel que está ubicada, una cárcel especial de máxima seguridad, específicamente para encarcelar a los terroristas. Guantánamo es una isla que está ubicada en Cuba, en la cual, según reportes internacionales, no están en las mejores condiciones. Y se podría estar hablando de violaciones a los derechos humanos, a la garantía mínima que todo preso debe tener. El presidente Donald Trump, apenas antes de ayer, informó que va a invertir $68 millones en el mantenimiento de la cárcel de Guantánamo. Es decir, cuando Estados Unidos, la Casa Blanca, había decidido iniciar el proceso para cerrar a Guantánamo, el presidente Donald Trump dice no, vamos a mantener a Guantánamo porque es el espacio para nosotros hacer justicia con respecto a los terroristas, a los grupos extremistas. Y ese ha sido su discurso, fue su propuesta de campaña,
y es lo que él seguirá manteniendo. Esta noticia a nivel internacional obviamente ha causado muchas reacciones porque la idea era cerrarla, ahora él la quiere mantener. Y en esa misma línea de Estados Unidos y el presidente y su presidente, nosotros en este programa habíamos hablado de que a través de su yerno, Donald Trump había anunciado que posiblemente iba a postularse de nuevo para las elecciones del 2020, o sea, buscar la reelección en el 2020. El viernes, de manera oficial, él directamente ha anunciado que buscará la reelección presidencial en los Estados Unidos, en el entendido de que muchas de sus propuestas deberá darse, no será suficiente en 4 años, sino en 8 años. Y habría que ver porque hay 2 corrientes de encuestas. Hay encuestas que lo posicionan muy bien y, como dije anteriormente, los analistas internacionales, analistas económicos, lo que afirman es que a Estados Unidos le ha ido muy bien a nivel económico en la administración de Donald Trump, mucho más que en la de Barack Obama. Claro, podemos analizar eso en varias vertientes, porque otra corriente dice que el crecimiento económico de Estados Unidos actual no se debe a Donald Trump, sino a las administraciones anteriores, que hoy Estados Unidos está viendo los frutos de las ejecutorias anteriores. Y hay otra corriente de encuestas que posicionan muy mal a Donald Trump. Habría que ver porque, no sé cuál opinión te merece, pero si él continúa su estrategia de mantenerse aliado a los grupos tradicionales de Estados Unidos, a los estados del centro, a los estados que lo apoyaron en las últimas elecciones, y a mi entender, él ha cumplido o ha tratado de cumplir con la mayoría de sus promesas que le hicieron ganar, yo entiendo que hasta ahora él mantiene esa gran popularidad en ese grupo que en un principio lo apoyó. Yo te voy a dar una respuesta a esa inquietud después que cumplamos unos compromisos comerciales, porque ya estamos justamente a la mitad de la hora y entiendo que debemos identificar la emisora y cumplir con nuestros patrocinadores. Así que, adelante, Máster. Gracias por el placer de su sintonía y seguir con nosotros. Antes del corte comercial, le comentaba al señor Carlos Esper, nuestro compañero, que sobre que el presidente Donald Trump ha anunciado que buscará la reelección presidencial. Hay 2 movimientos en torno al análisis político electoral de Estados Unidos, y es que un grupo de analistas dice que a Donald Trump en su primer año no le ha ido nada bien y que posiblemente eso no le permita ganar en el 2020. Pero hay otro grupo que afirma que el crecimiento económico que ha experimentado Estados Unidos se le debe a él y que por demás él, por la misma razón que ganó, que fue con sus propuestas particulares en favor de los grupos tradicionales de Estados Unidos, los estados del centro, que fueron aquellos estados que le dieron la victoria en el año 2016, estos grupos serían los mismos que lo harían ganar en el 2020. Entonces le preguntaba a Carlos Esper, que estuvo en diciembre por allá y que conoce bien el tema, qué opinión le merece. Sí, el electorado que lo llevó a la Casa Blanca va a ser exactamente el mismo. Incluso se habla de un grupo importantísimo que son los redneck, que son los trabajadores, digamos, el cuello azul. Cuello rojo, sí. No, bueno, el cuello rojo es por el sol que les da en el cuello, y el blue collar es porque son los trabajadores de las fábricas que vienen con el cuello de la camisa en cinturón azul. del óxido. Así que la gente que está efectivamente en los Estados Unidos profundo, es gente que está ambicionando cambios que hagan de los Estados Unidos grandes nuevamente. O sea, que sean una nueva potencia industrial, donde las cosas sean hechas en Estados Unidos, donde exista la posibilidad de crecimiento económico sostenido, donde
donde se pueda marcar una diferencia con respecto a lo que son las alianzas tradicionales desde el punto de vista comercial. Recuperar los espacios perdidos. Recuperar los espacios perdidos, porque realmente los demócratas han tenido una política de ir cediendo espacios en todos los sentidos, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, desde el punto de vista comercial, que es el más importante en este caso. Fíjate tú cómo con los demócratas se les fue de las manos el tema del chavismo en América Latina. Llegó un momento en que prácticamente todos los países tenían que ver eran comunistas. O sea, castristas sobre todo. Castristas con Castro comunista. Entonces, los demócratas han sido muy torpes con la diplomacia en ese sentido, y aparentemente Trump tiene... o sea, permisivos en su política exterior. Correcto. Y aparentemente Trump tiene todo el interés de ir recuperando y rescatando esos espacios de poder. Pues, comparto algunas cosas, otras no. Por ejemplo, lo de que no hay cambio climático, me parece una barbaridad no reconocerlo. De que sea un presidente identificado con el tema del carbón y del petróleo y de quemar rápidamente los recursos de los hidrocarburos, etcétera, me parece, y que no le dé importancia a la afección al medio ambiente, me parece terrible. Pero, y condenado a nivel internacional. Y condenado a nivel, bueno, al punto que se salió de la Declaración de París, ¿verdad? Pero, independientemente de eso, tenemos que, para contestar a tu pregunta de si va a volver a tener posibilidades reales de reelegirse dentro de 3 años, porque apenas le ha pasado año y meses, yo sí creo que lo va a lograr. Mucha gente me dice que de ninguna manera es posible que se reedite la victoria de Trump, porque lo han conocido como un loco desatado, ¿no? Pero precisamente ese tipo de conducta que es consona, él hace con lo que dice, lo hace. O sea, claro. Hay una coherencia entre el dicho y el hecho. Hay una coherencia. Entonces, aparentemente eso va, a mi juicio, lograr que si de materializarse nuevamente su candidatura, de volver a quedar como aspirante a la presidencia, se da dentro de 3 años, va a lograr la presidencia nuevamente. Yo no tengo duda. Y otro factor sería también el liderazgo opositor, o sea, que cuál es la estructura, cuál es el candidato que va en contraparte a presentar el Partido Demócrata en contra del Partido Republicano para la elección del 2020. O sea, hay que reconocer algo que permitió que Donald Trump ganara en el 2016 fue justamente que el candidato que llevó el Partido Demócrata no fue el que mejor le favoreció. Vimos una Hillary desgastada, una Hillary que tenía ciertos puntos en su contra, que produjo esa ganancia, esa victoria a Donald Trump en 2016. No, Hillary tenía muchísimos puntos débiles, y entre otras cosas haber sido secretaria de Estado en momentos en que en América Latina se verificaba una total debilidad por parte de la diplomacia norteamericana. O sea que siendo ella la secretaria de Estado, esos eran los logros de su diplomacia en América Latina, que es lo que siempre han considerado como el patio trasero de los Estados Unidos, pues entonces imagínate la de presidente, lo que habría sido el tema a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, que cerrando el capítulo de los Estados Unidos, otro domingo más, otras elecciones más. Tenemos que hoy se dieron en Italia elecciones para Parlamento. Para el momento en que estaba buscando esta información, un 20% del electorado, o sea, la abstención es brutal. Un 20% del electorado había votado. Nadie está logrando la mayoría. Ellos están votando, imagínate tú, hay 50 millones de italianos inscritos para votar, que fueron convocados para elegir 630 diputados y 315 senadores. Lo que sí logré observar es que, según los sondeos a pie de urna, ninguna fuerza logrará la mayoría. Y el movimiento 5 estrellas crece de manera espectacular. Que es de derecha, me parece. Es correcto, y además es un jugador que sale nuevo, reciente. Pero la coalición de centro-derecha se adelantaría sin llegar a los escaños necesarios. Se habrá sido un escenario de pactos, probablemente después de esta primera elección vamos a ver
la composición del Parlamento y se harán las alianzas necesarias para lograr un nuevo presidente, un primer ministro. Bueno, surgen temores de que pueda fortalecerse también una coalición de centro-izquierda y las dificultades para constituir gobierno. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en Italia. Vamos a seguirle la pista a esto, vamos a ver qué ocurre para el próximo domingo, si ya tenemos fumarola blanca con respecto a lo que va a ser el próximo jefe de gobierno italiano. Mira qué interesante ese fenómeno que se da en Europa, en el cual las fuerzas políticas no reúnen la suficiente mayoría para armar un gobierno por su propia fuerza. Recordemos que en Alemania se duró hasta casi 200 días para poder constituir gobierno, porque Angela Merkel no pudo conseguir una mayoría en las elecciones. ¿Y en España? Igual en España, porque el sistema democrático, parlamentario. Y el sistema electoral de Europa en general, en los diferentes países, es un sistema de mucho contrapeso, por así decirlo. No, es parlamentario. Exactamente, es parlamentario. Entonces, los partidos tienen que, posterior a las elecciones, incurrir en alianzas estratégicas para poder constituir gobierno. Si no aunque lo interesante aquí es ver cómo países tan desarrollados como estos, aún haya crisis, que fue el caso de Alemania, que no se constituyó gobierno de una vez, sino que duraron casi 200 días, como dije anteriormente, las instituciones funcionaban igualito. O sea, en Alemania no se habían constituido los puestos políticos y las instituciones funcionaban igual, la economía no se paró. Diferente fuera en un país como de América Latina, en un país subdesarrollado, que si no está el líder constituido, bueno, pues entonces se arma una crisis en todas las índoles. Y así sucede en muchos países también, no solamente de Europa, sino en otras latitudes del mundo, en la cual poco importa o no impide que el Estado funcione, que sus instituciones funcionen y que los servicios básicos, que las necesidades de las personas sean cubiertas, a pesar de cualquier inconveniente, cualquier trance a nivel político electoral. En estas elecciones en Italia cabe destacar que es la primera vez que incorporaron este método de elección, donde hay incluso representaciones proporcionales por región. Entonces aparentemente eso ha dificultado muchísimo el proceso, lo ha hecho demorado y ha generado la anulación de muchísimas actas, con lo cual no sé hasta qué punto van a reeditar el tema en una próxima elección. Pero bien, vamos a hacerle seguimiento a los resultados que obtengan los diferentes partidos ahora en estas elecciones en Italia y esperemos que ya para el domingo que viene ya tengamos luces sobre cuál va a ser una información más acabada y poder compartirla con todo el público. El primer ministro. La otra cosa que tenemos en materia de elecciones, ¿verdad? Son las elecciones que se están planificando, por las cuales ya se están haciendo campaña intensa, tanto en Colombia como en México. Particularmente en Colombia, el 11 de marzo, ahorita, en este instante, magnífica, déjenme esa foto allí. El 11 de marzo del 2018 se van a realizar elecciones en Colombia para los 102 representantes del Senado y 166 curules de la Cámara de Representantes. Y el día 27 de mayo de este año son las elecciones presidenciales. En ambos países las encuestas están favoreciendo candidatos del castrochavismo que hacen temer la estabilidad política y económica de esos países. En esta foto en particular, que ha salido publicada en numerosas ocasiones, puede verificarse al candidato del castrochavismo, Gustavo Petro, que es uno de los que está puntero en las encuestas, acompañado de su ídolo de multitudes, Hugo Chávez Frías. Él ha tratado por todas las vías de deslastrarse de esa relación, pero todos sabemos que mientras fue alcalde de Bogotá, aplicó un modelo muy similar al que había en Venezuela
y fue una ejecutoria bastante desastrosa, además de que hizo multiplicidad de promesas que no pudo cumplir y todas ellas de carácter populista. En cuanto a México, allí tenemos elecciones federales, van a llevarse a cabo más tarde, el 1 de julio del 2018 están previstas, son organizadas por el Instituto Nacional Electoral, El INE, y en ellas se van a renovar pues todos los cargos de elección popular. Pero allí es curioso y debemos mencionar, y hay otra foto ahí que tenemos, que la tengo en... Esa fotografía se corresponde con una caricatura publicada en un diario venezolano, que se llama El Nacional, de un caricaturista muy interesante, que se llama Edo. Y ahí pueden ver ustedes dos votantes, uno con la camiseta de México, el otro con la camiseta de Colombia, y tienen a dos personas cogidas con una cadena del pescuezo, con una con la bandera de Venezuela y la otra, lo que pasa es que el logo de Entre Ideas tapa la bandera de Cuba. Pero ahí tanto el mexicano como el colombiano dicen, no somos Venezuela. Y los otros contestan, nosotros no éramos Cuba. Son los peligros de gente como López Obrador en México, que es el candidato también puntero en las encuestas en México y al cual se vincula con el castrochavismo. Tenemos una fotografía donde podemos ver eso, y él señala que se trata de una propaganda para desprestigiarlo. Eso se está rodando en las redes y se está utilizando para poder desenmascarar a personajes totalmente vinculados con el castrochavismo. Él dice que eso es una campaña de desprestigio, pero que para nada él comulga con el castrocomunismo. Señores, tanto Colombia, porque votan fuera y son votos que contabilizan, hermanos colombianos y hermanos mexicanos, piensen con la cabeza. Vean en Venezuela el espejo de situaciones que les puede repercutir en caso de que personajes siniestros como estos pudieran lograr la presidencia de la República y ser tutelados por Cuba, La Habana, que inmediatamente la va a utilizar de botín de guerra, como hicieron con Venezuela, hasta lograrla destruir. Un país más rico de América Latina, hecho polvo, gracias a las políticas del castrocomunismo y por supuesto del latrocinio más grande del planeta que tienen los maduristas estos que hoy por hoy son un régimen dictatorial en Venezuela. Con respecto a Venezuela, pero no, antes de entrar a Venezuela, tú tenías un comentario sobre Timochenko. Sí, en Colombia, como nosotros hemos esbozado, está sumergido en un proceso electoral. Timochenko Londoño, que es el líder de las FARC, recordemos que las FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, después del acuerdo de paz firmado con Santos, pasaron a ser partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Y de inmediato el señor Timochenko, líder de las FARC, inició una carrera por la candidatura presidencial y por llegar a la presidencia de Colombia. Esta semana él sufrió un tema cardíaco, paro cardíaco, y según las FARC ha anunciado que está mejorando. Aquí el tema con la salud de Timochenko es que él es el único líder de las FARC. Entonces, si él desaparece del escenario electoral, pues entonces la FARC se quedaría sin cabeza. Pero ya las FARC ha anunciado que su candidato Timochenko presenta mejoría en su salud. Y hay que decir sobre esto que este candidato presidencial, si bien cuando inició este movimiento de las FARC, que se introdujo dentro de los players electorales en Colombia, las encuestas Gallup específicamente, vio
anunció positivamente de que la población podría ver en las FARC una opción alternativa de poder. Sin embargo, luego de que iniciaron sus labores proselitistas electorales con Timochenko como candidato presidencial, la realidad se impone. Porque una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y si bien en muchas partes del mundo movimientos nuevos logran gran posicionamiento y logran llegar al poder, la realidad es que las estructuras tradicionales tienen mucho arraigo en las poblaciones, y este es el caso de Colombia. Los políticos tradicionales controlan la política en Colombia, y quizás este no sea el proceso para las FARC ganar o tener un gran papel. Bueno, fíjate, para ya terminar con el tema de elecciones que se están preparando en varios países, el megafraude electoral que está preparando el régimen de Maduro en Venezuela ha sido diferido para el 20 de mayo. Como debemos recordar... Pero eso fue producto de un acuerdo con la oposición. Como debemos recordar, el Consejo Nacional Electoral había fijado el 30 de abril como fecha para las elecciones, y eso recibió una condena internacional tremenda por parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, del Grupo de Lima, de la Organización de Estados Americanos, todos ellos diciendo que no iban a reconocer los resultados, con lo cual el ilegítimo iba a quedar aún más ilegítimo después de ese proceso. Entonces, ansiosos por tener algún tipo de contrincante, porque la Mesa de la Unidad Democrática resolvió no participar en el megafraude electoral, un personaje siniestro llamado Henry Falcón, que es un chavista probado y comprobado, que tiene titulares de prensa que en las hemerotecas han ido desempolvando, donde dice que él jamás le haría oposición al chavismo, que jamás sería un candidato a la oposición. Ahora se presenta como la opción más factible para hacerle contrapeso a la candidatura del dictador Maduro. Henry Falcón es un individuo que no goza de ningún tipo de prestigio más que estrictamente en la región donde se desempeña. O sea, usted está invalidando el acuerdo oposición-gobierno. Es que no hubo acuerdo de oposición. ¿Dónde está eso? ¿Tú estás hablando del diálogo de República Dominicana? No. Pero el cambio de fecha fue raíz de... No, fue de un acuerdo con Henry Falcón. De un acuerdo con Henry Falcón, no con la Mesa de la Unidad Democrática, porque la Mesa de la Unidad Democrática no reconoce las elecciones, no reconoce la fecha de la elección, ni reconoce quién la convoca. Y tengo entendido que Leopoldo López y Enrique Capriles siguen deshabilitados para poder participar. Además, el régimen ha deshabilitado o inhabilitado a todos los políticos que realmente tenían algún tipo de opción electoral. O sea que no sirve de nada, en pocas palabras, que demoren un mes más o 2 meses más el tema de las elecciones, porque de todas maneras no dejarán de ser absolutamente fraudulentas. Ya nos están pidiendo que nos despidamos. Bien. Ya transcurrió la hora, así que por mi parte... Yo quisiera pedirle a Saulo y a Willy un minuto para dar 2 informaciones nacionales brevemente, y a usted también. Y sí, es que en Higüey, en la Altagracia, principalmente en su hospital principal, el Hospital de Altagracia, hay un brote infeccioso en su área infantil, en la cual ya el Servicio Nacional de Salud, el CNS y el Ministerio de Salud han intervenido, han activado su protocolo para resolver la situación. Y por otro lado, eso es en Higüey, y a nivel nacional el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES ha anunciado como parte del programa especial de la Presidencia República Digital, específicamente el arquitecto Nelson Tocasimo, que es el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, ha anunciado 32 servicios online para para facilitar la formalización de las MIPYMES en el país, y además el tema de los almacenes generales de depósito. En esta primera etapa se van a activar 32 servicios online, y dentro de 6 meses llegarán a 60 servicios online. Esto es una buena noticia, porque esto es una disminución de la burocracia, que es lo que esperaban, y según los estándares internacionales, para el fomento de los emprendedores
que son los que encabezan estos proyectos de micro, pequeña y mediana empresa. Y ahora sí, gracias Saulo, Willy y usted por concederme ese último minuto. Muchas gracias por el placer de su sintonía. Recuerden que la hora completa del programa la subimos a nuestro canal de YouTube en su programa Entre Ideas. Bueno, excelente noticia, no podíamos dejar pasarla. Señores, muchísimas gracias por sintonizarnos, como ya es costumbre, todos los domingos de 10 a 11 de la noche en vivo, y hasta la próxima semana. Muchas gracias.